Si usted tuviera posesiones y decidiera darle algo de eso a una persona para que se la administre, ¿qué esperaría usted a cambio de eso? ¿Qué esperaría si usted tiene algo y le da a otra persona para que de lo suyo para que lo administre? Que lo administre con justicia, con honestidad. ¿Qué más esperarían ustedes? Transparencia, fidelidad, honradez, ¿cierto? Y que dé ganancias. Yo creo que esa sería una de las cosas quizás que más nos interesaría, ¿verdad? Que ponga a producir lo que le hemos dado. Bueno, como hemos estado hablando desde hace algunos días sobre las parábolas, hoy vamos a mirar una parábola que tiene relación con esta situación que les acabo de comentar. Mateo capítulo 25, verso 14. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y encontramos aquí una parábola conocida como la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Y el versículo 14 en adelante nos dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿no? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es una historia que el Señor comenta para comparar la manera en que funcionan las cosas en su reino, ¿no? Por eso el versículo 1 comienza diciendo: porque el reino de los cielos es. Entonces Él está utilizando esta historia, ¿cierto?, para compararla y ayudarnos a entender un poco cómo funcionan las cosas con Dios. Y es algo importante que necesitamos entender para comenzar esta parábola. Cuando aquí se habla de talento, ¿no?, porque el versículo 15 dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Cuando nosotros miramos esto en estos versículos, no se está refiriendo aquí a un talento de habilidad, de capacidad para hacer algo. Aquí, en el contexto bíblico, se está refiriendo a dinero. Talento era dinero, era una unidad de medida de peso, y un talento se estima que estaba conformado aproximadamente por 6,000 denarios, en donde un denario era equivalente al valor de un día de trabajo. Entonces estamos hablando de que un talento era el valor aproximado de 6,000 días de trabajo de una persona, es decir, aproximadamente 16 años de trabajo. Eso era aproximadamente el valor de un talento. Entonces lo que este hombre hace al darles, porque de pronto cuando uno lee y uno dice que le dio 5 talentos, que le dio 2, que le dio 1, pues uno dice, bueno, pues no fue tampoco tanto lo que les dio, ¿verdad? Le dio solo a uno 5, le dio a otro 2, pero cuando entendemos lo que representaba cada talento, entonces podemos comprender que lo que en figura les estaba dando era algo de mucho, pero de mucho valor a cada uno de ellos. Así que es importante entender esto en su contexto. Pero luego observamos a este hombre que distribuye el dinero de acuerdo a la capacidad que ve en cada uno de sus siervos. Y yo creo que eso cualquiera lo haría, ¿verdad? Si usted ve que este es más juicioso, este tiene inteligencia, este tiene capacidad, pues seguramente a ese se le va a dar más. Y por eso a uno le dio 5, por eso a otro le dio 2 y por eso a otro le dio 1, de acuerdo a la capacidad que vio en cada uno de ellos. Y luego, ¿qué observamos en la parábola? Observamos lo que cada uno de estos hombres decide hacer con lo que les habían dado. Los 2 primeros deciden trabajar con eso que habían recibido, trabajan duro, trabajan fielmente y lo multiplican. Pero el tercero, ¿qué decide hacer? Enterrarlo. Este no hizo nada. Lo único que hizo fue
enterrarlo. Y de pronto, pasado el tiempo, regresa este hombre que les había dado a cada uno a pedirles cuentas. Y entonces felicita y reconoce en la fidelidad de los dos primeros. Y les dice: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero no felicitó al tercero, sino que al tercero lo llamó malo y perezoso, y también le dijo que tendría una recompensa, pero no una buena recompensa como los dos primeros. Después de mirar en general el panorama de esta parábola, nosotros podríamos preguntarnos: ¿y qué quisiera Dios hablarnos a nosotros en este tiempo a través de ella? ¿Qué tendrá que ver con nosotros esta parábola hoy en día? Pues bien, lo primero que podemos encontrar en esta parábola para nosotros hoy es que nos recuerda o nos deja ver cómo cada uno hemos recibido dones, capacidades, cosas de parte de Dios. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, nos vemos identificados y representados en esos siervos a quienes su Señor les entregó algo. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Ahora les hago una pregunta en esta mañana: ¿cree usted que asimismo a nosotros Dios también nos ha dado cosas? ¿Cree usted que a cada uno de nosotros Dios nos ha dotado de un talento, o quizás de más de uno, de una habilidad, de una capacidad? Quizás a unos les ha dado más dinero y recursos económicos que a otros, quizás a unos les ha dado destrezas. Pero si nosotros miramos, cada uno de nosotros hemos recibido grandes cosas de parte de Dios, y ahí estamos identificados con ellos. Cualquier cosa que podamos hacer y cualquier cosa en la que seamos buenos, como nuestros dones, como nuestro tiempo, como nuestros talentos, como nuestro conocimiento, como los diferentes recursos que Dios nos ha dado, son dones y son talentos que Dios nos los da para que nosotros podamos usarlos, ¿cierto? Cuando a uno le dan algo, ¿para qué se lo dan? Para que lo use, ¿verdad? Y por eso en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, se nos dice: Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Aquí la Biblia nos describe algunos dones, algunas virtudes, algunas capacidades que Dios nos ha dado. ¿Y qué acompaña luego de que se detalla cada don? Se dice: úselo, úselo, use el don que usted tiene. Y yo creo que aquí todos nosotros necesitamos entender algo. Venir o seguir al Señor
ser parte de una iglesia, ser parte de una congregación, no debe ser solo para asistir a las reuniones los domingos o cuando se hagan reuniones. Ser parte de la iglesia o ser la iglesia de Cristo o ser seguidores de Cristo no es solamente asistir a una reunión, no es solamente participar de eventos, participar de actividades. Ser la iglesia del Señor es servir dentro de ella con los dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos salva, no para que solo un día vayamos al cielo. Dios nos salva para que mientras estemos aquí en la tierra, produzcamos. Dios no promueve la pereza. ¿Sabían eso? Dios no promueve la pereza. Y en la vida es cierto que recibimos las cosas por la gracia de Dios. Sí, es verdad que recibimos las cosas por la gracia del Señor. Si a todos nos preguntaran aquí, lo que usted tiene se lo debe al Señor, diríamos, claro, todo ha sido por la gracia de Él, pero también debemos de reconocer que hay esfuerzo, que hay trabajo, que hay dedicación, que hay sabiduría a través de la cual cada uno ha logrado y ha conseguido las cosas. Por eso hay una diferencia entre unos y otros. Por eso algunos avanzan más que otros. Porque algunos tienden a ser más esforzados, más diligentes, más dedicados, más comprometidos, mejor administradores que otros, y eso se va a notar. Y eso lo encontramos en esta parábola, ¿verdad? El que tenía 5, ¿qué hizo? Trabajó con esos 5, los puso a producir, y cuando su señor vino, le dijo: mire, acá tengo 10, no tengo solo 5, acá tengo 10. Y yo creo que ese es un mensaje para nosotros en este tiempo. ¿Qué estamos haciendo con los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado? ¿Las estamos usando para la causa del reino de Dios? ¿Las estamos usando para servir dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿En qué los estamos usando? Porque muchas veces pueda que no sea que los enterremos, como hizo este tercer siervo. Algunas veces también puede ser que los estemos usando en lo que no debemos usarlos, para lo que no debemos usarlo. Cuando nosotros hablamos de servicio en la iglesia, muchos tienen la idea de que servir en la iglesia son las personas que pasan aquí al frente y dan una enseñanza o cantan canciones. Tenemos en nuestra mente esa idea de que estas personas son las que sirven a Dios. Y por eso pensamos que como entonces yo no participo en cosas de allá adelante, entonces yo no sirvo a Dios. Pero la Biblia nos deja ver algo muy importante, que todos nosotros hemos sido dotados de habilidades, dotados de capacidades. ¿Saben ustedes para qué? Para que le sirvamos a Dios con esas habilidades. ¿Sí? ¿Qué habilidades tiene usted? ¿En qué es bueno? ¿Qué le gusta?
¿Cómo saber cuáles son mis habilidades? ¿Cómo saber cuáles son mis capacidades? Pues yo creo que a lo largo de la vida cada uno lo vamos descubriendo y vamos identificando qué hacemos bien. Y entonces digo, esto es lo mío, ¿verdad? Porque lo hago bien, porque me gusta. Pero también podemos identificar nuestras habilidades experimentando. Porque a veces uno dice, bueno, yo nunca he hecho esto, pero voy a probar, ¿qué tal que de repente sea bueno en eso, cierto? ¿Qué tal que lo haga bien? ¿Sí? Y quiero poner un testimonio acá como para ilustrar esto, ¿no? Darío acá, desde hace algún tiempo, él nos colaboran acá con su esposa, son una bendición para la iglesia y sirven en diferentes áreas. Y él dijo, bueno, en algún momento hablamos de mirar cómo aprender acá a manejar el sonido, y ahí está aprendiendo y ha aprendido cosas que nunca había hecho quizás, y que miren, ahí está aprendiendo. Y se puede aprender. Y vamos descubriendo cuáles habilidades, cuáles capacidades tenemos. Pero yo quiero animarles a algo en esta mañana, a todos los demás. Dios nos ha dado esos dones, esos talentos, no para que los enterremos, no para que los usemos en cosas que no son, sino para que los podamos poner al servicio de Dios. Si usted prepara una deliciosa comida, acá tenemos la oportunidad de servir en la iglesia con las cooperativas. Si usted hace bien un aseo, acá tenemos la oportunidad para servir colaborando haciendo un aseo. Si a usted le gusta de repente servir a las personas, atenderlos, ser anfitrión, aquí está la oportunidad para servir de anfitriones. Si a usted de repente le gusta enseñar, aquí está la oportunidad para poder aprender y para poder enseñar. Aquí la iglesia es un lugar de oportunidades para que todos nosotros podamos usar los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Y si como iglesia hacemos esto, si como iglesia usamos los dones y los talentos que el Señor nos ha dado, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Si toda la iglesia usa sus dones, usa sus talentos, usa sus capacidades. Crecemos, avanzamos. Pero si como comunidad 2 o 3 sirven y los demás estamos así, solo viendo a los 2 o 3 que trabajan, ¿qué va a pasar? Pues no se va a avanzar, ¿verdad? No se va a ver mucho resultado, porque hay muy pocas manos. Hay muy pocas manos. Y yo quiero decirles también algo: servir no es una obligación, porque muchos de repente ven, es que me toca el servicio. No, servir es un privilegio que Dios nos da. Porque no somos dignos, como dijo Juan el Bautista, este hombre humilde y este hombre que fue usado tremendamente por Dios. Dijo: yo no soy digno ni de desatar el calzado de mi Señor. O sea, qué entendimiento del privilegio tan grande que es servir. Servir no es una obligación, ni debemos verlo como una obligación. Servir es un privilegio que Dios nos da para poder participar de la obra más grande y especial que hay en esta tierra, la obra del reino de Dios. Así que necesitamos comprender un poco acerca de esto, y necesitamos entender la vida con Dios. No podemos caminar con Dios de una manera
egocéntrica y egoísta pensando solo en nosotros. Necesitamos recordar algo, y es que el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos sus siervos y sus siervas. Y eso no debe ser algo mal para nosotros. Eso debe ser un honor y un privilegio poderle servir al Santo de los santos, al Rey de los reyes y al Señor de los señores. Pero además también es una responsabilidad y es un deber. ¿Por qué? Porque lo que yo sé, lo que yo tengo, lo he recibido de Dios y le debo a Él agradecimiento, pero también servicio para con lo que Él me ha dado, por lo que Él me ha entregado. Miren, cuando nosotros miramos la parábola, en el versículo 19 nos dice algo así: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dice su señor en el versículo 21? Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay gozo en el corazón de Dios cuando nosotros le servimos. Hay gozo en el corazón de Dios cuando usted sirve y pone al servicio de su causa lo que Él le ha dado. Pero también hay bendición sobre nuestras vidas, porque aquí nos está mostrando que a este siervo, ¿qué le dice su señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay recompensa, hay bendición cuando nosotros decidimos servir al Señor con lo que Él nos ha dado. Y como les decía anteriormente, servir a Dios no es estar acá solo al frente. Servir a Dios es que desde el área de la capacidad, de la habilidad, del don que Dios le ha dado a cada uno, usted sirve, usted colabora, usted dice: yo voy a la iglesia, y usted dice: yo voy a seguir al Señor, pero no lo voy a hacer para ir a buscar a ver Dios qué me da, para ir a ver qué recibo. Aunque Dios nos da, aunque recibimos de Él, creo que nos hace falta una parte a la iglesia del tiempo actual, y es la parte de decirle a Dios: Señor, ¿en qué yo puedo servir? Heme aquí. El heme aquí del Antiguo Testamento creo que nos falta a la iglesia actual, porque la mentalidad de muchos al venir a la iglesia es: voy a ver Dios qué me da, voy a ver Dios qué hace en mi vida hoy. Es decir, voy por lo mío, como un poco egoísta, ¿verdad? Voy a buscar lo mío, y allá que miren cada quien por lo suyo. No podemos dejarnos amoldar a la mentalidad de nuestra cultura actual, que es una cultura cada día más individualista, cada día más egocéntrica, más egoísta. Necesitamos recordar que en la iglesia del Señor, cuando nosotros miramos Hechos capítulo 2, capítulo 3, vemos que en los primeros cristianos había una misma mente, había un mismo corazón, había un mismo sentir, y cada uno aportaba, cada uno colaboraba, cada uno servía. Y cuando la iglesia hacía eso, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos a la iglesia.
y la iglesia era edificada, y la iglesia avanzaba, y la iglesia crecía. Porque esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros, con lo que hemos recibido de Dios, lo pongamos al servicio del Señor. Así que, ¿qué? ¿Para qué somos buenos? ¿En qué es bueno usted? ¿Qué hace bien? Que el Señor quiera y nos ayude a que usted y yo podamos poner al servicio de Él lo que Él nos ha dado. Que el Señor coloque en su corazón y le motive para que usted le diga: Señor, aquí estoy. Y saben ustedes, cuando el Señor nos pide servirle, no es porque Él no tenga a quien le sirva, es porque nos quiere dar a nosotros el privilegio, la bendición de hacerlo. Porque si Dios quisiera, y Dios es Dios sin nosotros, y Él podría hacer su obra sin nosotros. Sin embargo, nos da el privilegio y nos da la bendición de nosotros poder servir y participar de esa gran obra. ¿Sí? Dios nos da el privilegio y la bendición de participar de eso. ¿No creen ustedes que eso sea una bendición de Dios? Cuando Isaías fue llamado por el Señor, y en respuesta al llamado del Señor le dijo: ¿quién soy yo, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey? Creo que nos falta humildad para reconocer quiénes somos y para reconocer nuestra condición, y para que así mismo podamos ver y valorar el poderle servir al Señor y poder decir: cualquier forma en que yo pueda servir a mi Señor es un honor y es un privilegio, porque no le estoy sirviendo a cualquier persona. No le está sirviendo usted al pastor, no le está sirviendo usted aquí a seres humanos. Primeramente le estamos sirviendo primeramente a nuestro Señor, a nuestro Dios, y esa debe ser la motivación que nos debe llevar cada día a servir. Porque si usted dice: no, yo voy a servirle allá a esa persona que cuando sirvo me hace mala cara, yo no sirvo, ¿por qué? Si no le agradecen a uno. De repente puede uno, pues si uno tiene la mirada puesta en el hombre, y si uno piensa que le está sirviendo solo al hombre, pues claro, inmediatamente nos vamos a desmotivar, nos vamos a desanimar. Pero cuando usted y yo recordamos que le estamos sirviendo al Señor y que de Él vendrá la recompensa, muchas veces el ser humano no recompensa, muchas veces las personas no agradecen, pero si yo estoy sirviendo con fidelidad a mi Señor, si yo estoy sirviendo con perseverancia a mi Señor, ciertamente Él me recompensará y me honrará por ello. Y luego, ¿qué sigue diciendo acá? En el versículo 22, llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero en el versículo 24 hay un cambio y hay un giro en esto, ¿no? Y dice: pero llegando también al que había recibido 1 talento, y miremos detenidamente cuál fue la actitud de este hombre, que me llama mucho la atención. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Miren por favor sus Biblias. Capítulo 25 y versículo 24. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, ¿qué le dijo? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste
y recoges donde no esparciste. Entonces, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿A quién le echó la culpa a este hombre por no haber hecho nada? Le echó la culpa a su amo, ¿verdad? Le dijo, es porque tú, ¿cierto? Eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. No por algo y no por cualquier cosa su amo después lo llama malo y negligente, ¿no? Porque realmente es una forma de ver la vida muy mal. Y esto yo creo que se aplica mucho y se ve mucho en nuestros tiempos. Cuando culpamos a otros por las condiciones de vida en las que nos encontramos. Y entonces nosotros vemos personas que dicen, es que mis padres nunca me apoyaron. Es que mi esposo, mi esposa nunca me apoya. Es que nadie me ha ayudado, el gobierno a mí no me da ayudas. Y estamos culpando y culpando y culpando a otros de nuestras situaciones y de nuestras condiciones y de por qué estamos como estamos. Cuando la realidad es que no estamos así por culpa de otros, porque lo mismo hubieran podido hacer los dos primeros siervos, ¿verdad? Decir, listo, el de 5 inclusive hubiera podido decir, no, pues yo con todo este dinero, ¿para qué trabajo? Mejor me siento acá a vivir sabroso, ¿cierto? Con toda esta cantidad de dinero, ¿para qué trabajar? Pero ¿qué hizo el de 5 talentos? Trabajó, ¿cierto? Puso a producir lo que había recibido. Lo mismo el de 2. Pero el que había recibido un talento, simplemente lo que hizo fue enterrarlo. Y entonces eso deja ver claramente una actitud que daña y una actitud que nos impide salir adelante en la vida. Porque usted puede decir eso, usted puede llegar a pensar eso, a mí nadie me ha apoyado, yo no he tenido el apoyo de nadie en la vida, nadie me ha colaborado, nadie ha hecho nada por mí. Pues yo creo algo muy importante y quisiera que todos nosotros pudiéramos fijarnos en esto. Los talentos, las habilidades y las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la manera en que Dios quiere que nosotros las usemos para ganarnos el sustento, para conseguir el sustento. Si usted está esperando ganarse la lotería, si usted está esperando ganarse el baloto, si usted está esperando un golpe de suerte sin usar responsablemente sus dones, sus talentos, sus capacidades, sin serle fiel a Dios, sin honrar a Dios, no espere bendición en su vida. Pero si usted es una persona que descubre cuáles son los talentos, cuáles son las habilidades que Dios le ha dado y las pone a producir, las utiliza y es una persona fiel y es una persona esforzada y es una persona dedicada y es una persona fiel, el Señor le va a bendecir y le va a prosperar. Pero si usted es perezoso y usted le vive echando la culpa a otros de la condición en la que usted está, nunca va a salir adelante. Usted tiene que entender que la responsabilidad de salir adelante recae sobre su vida. Cuando usted descubre cuáles son las habilidades, las capacidades que Dios le ha dado, las utiliza y entonces a través de ellas Dios le bendice y Dios le multiplica. Pero ¿qué más dice este hombre? Versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo.
Entonces, excusas, ¿no? Excusas. Primero culpó a su amo y luego dijo, tuve miedo, excusas. Como muchas veces nos pasa, ¿cierto? A nosotros también, excusas y excusas. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 26? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo. ¿Por qué creen ustedes que el Señor, su amo, lo llama un siervo malo? Porque culpó a su Señor. En lugar de agradecerle a su Señor por haberle dado eso que él no merecía, y en lugar de haber honrado a su amo por eso que le había dado, quiso hacer ver al amo como el malo, ¿cierto? Y él salir como la víctima. Y eso es lo que muchas veces ese pensamiento de víctima viene para esclavizar la vida de las personas. Cuando yo me victimizo por todo, cuando yo soy la víctima, cuando yo soy la víctima de todo, todos son los culpables menos yo, y yo me hago la víctima. Ese no es un pensamiento sano. Ese es un pensamiento y un engaño con el cual Satanás nos quiere esclavizar en la derrota y en el fracaso. Cuando yo me victimizo por todo y cuando yo me hago el pobrecito, la pobrecita por todo, en lugar de asumir responsabilidad y de salir adelante en la vida. Y luego, ¿qué dice el versículo 28? El versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí vemos a Dios, vemos la imagen de Dios queriendo que nosotros produzcamos. Por allí en Juan capítulo 15 el Señor dice, y los he puesto para que vayan y lleven ¿qué? Juan capítulo 15, y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y ese fruto permanezca. Y por allá luego Santiago nos dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Es decir, si yo digo tener una creencia en Dios, pero esa fe no me está llevando a hacer cosas, no me está llevando a la obediencia, no me está llevando al servicio, esa es una fe muerta. La fe en Dios verdadera nos debe de llevar a hacer cosas y a producir cosas para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. Y entonces aquí en el versículo 28 dice así, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y viene un versículo que para mí al comienzo, cuando yo leía la Biblia, me parecía injusto. Este versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y cuando yo leía este versículo las primeras veces, a mí me parecía eso como un poco injusto. ¿Cómo así? Que al que tiene se le dará más y al que no tiene, entonces aún lo poco que tiene se le quitará. Pero cuando nosotros miramos el contexto de la parábola, entendemos por qué el que tiene, tiene. Y entendemos por qué el que no tiene, no tiene. ¿Verdad? Entendemos que el que tiene, tiene. ¿Por qué? Porque ha trabajado, porque ha sido diligente, porque se ha esforzado, porque ha sido fiel. Y el que no tiene, ¿por qué es? Por la pereza, por las excusas, porque vive amargado, porque vive victimizándose y echándole la culpa a otros y no asume la responsabilidad de salir adelante en su vida. Y entonces aquí el Señor está diciéndonos algo. Esto no es injusto. Injusto es que a ti te den algo gratis
y que tú no hagas nada con eso. Eso sí es injusto, eso sí es ingrato y eso sí está mal. Pero cuando Dios nos da por su gracia dones y talentos, habilidades y capacidades, que cada uno las tenemos, llámense como se llamen, y entonces nosotros las utilizamos y decimos: ¿cómo puedo yo servir a mi Señor con esto? ¿Cómo puedo yo servirle a mi comunidad con esto? ¿Cómo puedo yo servirle a mi prójimo con esto? En ese momento empiezo a descubrir el significado para lo cual Dios nos ha puesto en esta tierra, y entonces mi vida se empezará a llenar del favor y de la bendición de Dios. Miren, cuando nosotros vivimos la vida centrado en nosotros mismos, nos hundimos en la depresión, en la angustia, en la soledad. Pero cuando yo empiezo a vivir la vida centrada en Dios y en otros, encuentro la libertad y la plenitud de vida, porque para eso nos creó Dios, para vivir una vida centrada en Él y en otros, no en nosotros mismos solamente. Así que en esta mañana creo que Dios, a través de esta palabra, nos está preguntando y quiere que usted se pregunte: ¿qué está haciendo usted con los dones y talentos que el Señor le ha dado? ¿Qué está haciendo con los dones y talentos que Dios le ha dado? ¿Con cuál siervo se identifica a usted? Cuando yo leía esto, yo decía: Señor, aunque trato de servirte, creo que a veces soy más como el siervo negligente, porque muchas veces, aunque servimos, no le damos a Dios lo mejor, no lo hacemos con todo como deberíamos hacerlo. Y le decía al Señor: Señor, ayúdame a ser un siervo fiel y a ser un siervo diligente. Y yo quisiera animarles que esta palabra pueda ser aterrizada en sus vidas, y usted, si es parte de esta congregación o nos visita y es parte de otra congregación, ahí donde usted está, ahí donde usted pertenece, usted pueda de ahora en adelante ir y decir: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué puedo ayudar para la causa de mi Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos ahí donde estamos y cada uno oramos al Señor y le pedimos que por favor nos ayude y nos perdone también por ser ingratos y por no servirle con lo que Él nos ha dado? Padre, aquí estamos hoy, Señor, y queremos agradecerte por lo que nos has dado, Señor. Queremos agradecerte por los dones, por los talentos, por las habilidades, por las capacidades que nos has dado. Señor, gracias, Padre, pero también queremos pedirte perdón porque muchas veces no hemos usado esos dones, esos talentos en lo que deberíamos usarlos. Algunas veces los hemos enterrado u otras veces los hemos usado egoístamente solo para nuestro propio beneficio, Señor. Y nos hemos olvidado de ti y nos hemos olvidado de tu obra, de tu causa, de tu iglesia, Señor. Perdona, Padre, nuestro orgullo, nuestra altivez y nuestra soberbia, que nos lleva a desconocer que servir no es una obligación, que servir es un privilegio y un honor que tú nos concedes, Señor. Ayúdanos a no menospreciar esto.
Ayúdanos a no esperar que otros hagan, Señor. Ayúdanos a nosotros decir en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, qué puedo hacer, cómo puedo colaborar. Señor, ayúdanos a no ser de los que están allí solo observando mientras otros trabajan. Ayúdanos a involucrarnos, Señor, en la causa tuya, Padre, y que a la hora de servir lo podamos hacer de la mejor manera, porque no estamos sirviendo a cualquiera, te estamos sirviendo a ti, no le estamos sirviendo al hombre, te estamos sirviendo a ti, Señor, y por lo tanto eso merece que lo hagamos de la mejor manera, Señor, no de cualquier manera, sino de la mejor manera, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres digno, Dios. Ayúdanos a cada uno a poder identificar y reconocer nuestros dones y poder decir en qué puedo servir, cómo puedo colaborar. Señor, ayúdanos a recordar que un día tendremos que entregarte cuentas de la manera en que usamos nuestros dones y talentos, de lo que hicimos con nuestros dones y talentos, Señor. Ayúdanos para que ese día que estemos delante de ti podamos escuchar de tu boca: siervo fiel, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, y eso poco se refiere a las cosas que hicimos acá en esta vida terrenal. Y entonces, si fuimos fieles acá, entonces tú nos prometes que nos centrarás en lo mucho, refiriéndote a las cosas de tu gloria eterna, Señor, allí en el reino de los cielos, Dios. Señor, ayúdanos a ser fieles aquí, a ser fieles en esta tierra con lo que nos has dado, Padre. Ayúdanos para que un día, Señor, podamos ser recompensados y podamos ser bendecidos por ti, Señor, y otros también puedan ser bendecidos con nuestro servicio, con nuestra colaboración, Padre. Señor, ayúdanos de ahora en adelante a servir, a colaborar y a poner a producir los dones y talentos que tú nos has dado en el lugar donde estemos, Padre, para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.